¿Te quieres enterar de esas cositas exclusivas que te van a dejar con la boca abierta? Ahora podrás ser parte de Factores de Poder y suscribirte para seguir apoyando nuestros contenidos. Si visitas nuestro canal en YouTube, busca el botón unirte y te suscribes. Por supuesto, podrás ver todos los planes de membresía que tenemos para ti y poder disfrutar de ellos a través de nuestra plataforma Factores de Poder en YouTube. Al unirte a este equipo de Factores de Poder, podrás disfrutar de muchísimos beneficios. Desde tener la publicación de cada programa más temprano y sin publicidad, hasta participar en conversatorios sobre los temas que más te interesan en cualquier ciudad del mundo en la que te encuentres. ¿Quieres saber más y escoger el plan que se adapte a ti? Solo tienes que visitar el enlace que te dejamos en la descripción y ver todo lo que te ofrecemos. Con tu suscripción contribuyes a que sigamos haciendo un periodismo libre y sin mordaza. Porque recuerda, la verdad está de moda. Bienvenido a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y ahora se está enfocando en ayudar a la comunidad colombiana y la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres saber cómo está funcionando el servicio de inmigración, qué está pasando con los casos de asilo, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, viernes de debate, ese es su espacio para el primer foro de la derecha venezolana, Contrapoder 3.0, comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Hoy tenemos el espacio que es el día de los viernes, es de debate, pero hoy se lo vamos a ceder al primer foro de la derecha venezolana. Buenas tardes Esteban, ¿cómo estás? Todo bien, Corina. Muy importante esta iniciativa, ¿no?, que se está tomando precisamente porque una de las tantas críticas que siempre hemos tenido en Venezuela es la ausencia de una contraparte ideológica con respecto a todos estos politiqueros, ¿no?, como siempre me gusta llamarlo, que representan al final el mismo modelo político que el régimen. No son alternativas alguna, porque son socialistas, son igual de corruptos, se comportan exactamente igual. Y bueno, es importante que entonces empecemos a tener estas conversaciones entre todas las organizaciones emergentes que defienden otro tipo de ideas. Hoy tenemos un panel bastante extenso. Vamos a conversar con Takar Marcano, con Dakar Parada, con Nelson Ramírez, José Miguel, Ramsés Reyes, Pedro Lares, John Cardona y con Yomar Moreno. Por supuesto, como te estaba comentando, Colina, esto surge por la necesidad de un país de conseguir alternativas reales a la tiranía de Nicolás Maduro. No solamente ya en cuestión de la parte ideológica, como lo mencioné anteriormente, sino además porque también surge la necesidad de buscar estrategias nuevas, estrategias que uno como ciudadano venezolano tiene que tomar para poder sacar del poder a la tiranía. Pero acá lo importante, y este va a ser el tema que vamos a estar discutiendo hoy, es qué planteamientos podemos nosotros ofrecerle a la ciudadanía que dependan de nosotros los venezolanos. No planteamientos que dependan de terceros, no planteamientos, ojo, a pesar de que es importante, y la mayoría acá, yo sé que la gran mayoría defendemos o apoyaríamos una eventual intervención, pero eso no depende de nosotros. Entonces es importante buscar qué alternativas tenemos nosotros con las herramientas y con los obstáculos que representa Venezuela actualmente. Entonces, para comenzar esta discusión, vamos a escuchar qué planteamientos tiene Takar Marcano, un activista político, además miembro del Team Contrapoder. Adelante, Takar. Bueno, muchas gracias por la invitación, Esteban y José Antonio. A mí me gustaría dividir no tanto propuestas, sino las recomendaciones que me gustaría hacerle a las demás organizaciones el día de hoy a través de dos vertientes. Por un lado, la vertiente de fondo y por otro lado, la vertiente de forma. Tocando la primera, que es la vertiente de fondo, yo creo que nuestras organizaciones tienen que pasar por un profundo proceso de reestructuración. Tienen que empezar, en primer lugar, a reestructurarse organizativamente. Tienen que pensar cuál es la mejor estructura organizativa dentro de Venezuela. Porque, por ejemplo, aquellos que piensan que con partidos políticos podemos enfrentar a la dictadura efectivamente, como se dice coloquialmente, están viendo fuera del perol. No es algo que sea viable en la actualidad. Tenemos que pensar qué tipo de organización es la más efectiva para poder luchar en contra de la dictadura.
Desde mi punto de vista, son las organizaciones más descentralizadas, aquellas organizaciones que tienen mucha más libertad de acción y que hoy en día vemos que tienen un gran éxito internacionalmente, como lo puede ser Antifa, Black Lives Matter, que indistintamente de que estemos en contra de su ideología, vemos que han sido un gran éxito internacional en poder conseguir sus objetivos, porque son organizaciones descentralizadas que no requieren ningún tipo de burocracia. Entonces, hay que analizar eso, hay que hacer una reestructuración organizativa. Desde mi punto de vista, hay otro tipo de reestructuración que hay que llevar a cabo, que es el tema discursivo. Cómo nosotros nos comunicamos, sobre todo cómo nos comunicamos con la población de a pie, con el venezolano común. Porque al venezolano que día a día sale de su casa para poder trabajar y poder llevar comida a su casa, no le interesa en lo absoluto qué dijo Hayek, qué dijo Mises, si la Guyana es de Venezuela, si hay que tener libre porte de armas. Son temas que al venezolano de a pie realmente no le incumben, realmente no está pendiente de ellos. Nosotros tenemos que llevar un discurso que realmente llegue al ciudadano de a pie, que realmente nosotros le digamos, mira, tú tienes unos problemas, tú tienes miedo de salir de tu casa porque te van a poder matar por la calle, tanto el AMPA común como los militares. Tú no tienes comida, tú tienes problemas para encontrar un trabajo bien remunerado. Nosotros te ofrecemos soluciones a ello y poder plantearle soluciones factibles al corto plazo de qué podríamos hacer para mejorar su estilo de vida. Y en tercer lugar, y esto ya entraría en el tema de forma, es una reestructuración de las acciones. Pensar cómo nosotros como organizaciones podemos llevar a cabo un trabajo dentro de Venezuela que pueda obtener frutos y pueda realmente significar un cambio para el país. Desde mi punto de vista, como antiguo estudiante de historia, siempre me gusta relacionar mucho lo que hacemos en Venezuela con ejemplos históricos a lo largo del mundo que han sido efectivos. Porque si algo hay que tener en cuenta es que no tenemos que volver a crear la rueda ya está creada. Lo que tenemos que hacer es tomar ejemplos que han sido exitosos y poder transformarlos a la realidad venezolana para poder implementarlos. Recientemente, hoy o dentro de pocos días, se estará publicando en La Derecha Diario un artículo que redacté al respecto que se llama La Venezuela de Vichy. En él hago una comparación bastante necesaria a día de hoy de lo que es la Venezuela actual con la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Los que nos llamamos la oposición real en Venezuela, tenemos que entender que Venezuela primero es una nación ocupada por un enemigo extranjero. Eso no tenemos ningún tipo de dudas aquí. Pero lo segundo y más importante es que no solamente estamos invadidos, sino que además dentro de nuestro país hay un gobierno títere de los invasores, un gobierno sin ningún tipo de legitimidad que intenta aparentar que es el gobierno real, y es el gobierno de Guaidó. Nosotros no podemos caer en eso, no podemos reconocer ese gobierno de Vichy que se ha establecido en Venezuela. Nosotros, como hizo un hombre muy grande en su época que fue Charles de Gaulle, tenemos que crear una Francia libre. Tenemos que pensar más allá de la actual dicotomía que hay en Venezuela. No podemos estar o con los invasores o con el gobierno de Vichy. Tenemos que tener la tercera alternativa. Tenemos que ser nosotros quienes estructuremos esta alternativa. Y al igual que la Francia de Gaulle, la Francia libre, yo creo que pasa por un proceso de involucrar profundamente a la diáspora venezolana, que tiene muchas más posibilidades de acción que los venezolanos dentro de Venezuela por razones más que obvias. Tienen también una capacidad económica mucho mayor que los venezolanos dentro de Venezuela. Los venezolanos que conformamos la diáspora tenemos que organizarnos para poder luchar por nuestro país. Y no solamente los que estamos afuera. Al igual que pasó en Francia, tenemos que estructurarnos con la resistencia dentro de Venezuela. No con los partidos políticos, no con aquellos que creen en elecciones, sino con la resistencia venezolana. Tenemos que empezar a crear esto. Y solamente cuando empecemos a llevar esto a cabo, puede que obtengamos algunos frutos. Para terminar mi intervención, me gustaría también hacer un paralelismo histórico. 30 segundos. Respecto al tema de que la diáspora tiene que involucrarse. Y es, por ejemplo, el caso de la independencia irlandesa. La independencia irlandesa durante la Primera Guerra Mundial fue financiada desde Estados Unidos, pero no por el gobierno americano, sino por los exiliados irlandeses que tenían sus empresas en Estados Unidos, que trabajaban en Estados Unidos. Y el irlandés de a pie, que amaba su patria, que quería ver a su país libre, dio dinero, se fue a Irlanda a pelear con el IRA y lograron conseguir la independencia de Irlanda. Nosotros tenemos que enfocarnos en trabajar con la diáspora, es muy importante. Y bueno, así finalizo mi intervención y bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Dakar. Bastante importante lo que acabas de mencionar. Vamos también a escuchar ahora las palabras o el planteamiento, ¿no?, de Dakar Parada, presidente del Comité Central de Derecha Ciudadana. Adelante, Dakar. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Esteban y Colina, por la invitación.
Bueno, yo quisiera empezar diciendo que mi planteamiento es más hacia la gente que estamos fuera del país, porque la gente que está dentro del país, yo creo que es bastante poco lo que le podríamos plantear para hacer, porque la gente está ocupada. Bueno, ya sabemos todas la problemática que tiene la gente dentro de Venezuela. Entonces, mis planteamientos van para los que estamos afuera, ¿vale? Como bien dijo Takar, nosotros tenemos un país que está ocupado y esa ocupación se mantiene con 3 pilares, diría yo. El financiamiento, que todos sabemos cuáles son, las organizaciones terroristas, los gobiernos extranjeros, el tráfico de drogas, el tráfico de minerales, etc. Y otras son las fuerzas represivas del Estado. Y otra es, y hacia aquí es donde quiero yo enfocar todo mi discurso, es lo que podríamos denominar la matriz de opinión. ¿Vale? Nosotros tenemos que desplazar a los que se hacen llamar oposición, o sea, o gobierno, pero entonces reconoce a Maduro, toda la gente que se encarna en la Mesa de la Unidad Democrática y Juan Guaidó. ¿Cómo hacer estas cosas? Bueno, yo tendría 3 puntos. Nuestras organizaciones deberían, así como ha hecho los movimientos que ha mencionado Takar, de Black Lives Matter y Antifa, tomar hechos puntuales de la cotidianidad y lanzar todos nosotros el mismo mensaje al unísono en todos los medios que nosotros podamos utilizar. Para, evidentemente, el fin de esto es crear la matriz de opinión liberal o libertaria o de derecha, como la queramos llamar, pero que nosotros creemos la matriz de opinión, que los políticos que están dentro del país vayan por detrás de nosotros y se vean condicionados en el discurso a las cosas que nosotros decimos. Por otra parte nosotros los que estamos fuera, en los países donde haya representantes del gobierno de Guaidó, nosotros tenemos que establecer un canal de comunicación con las autoridades de ese país, con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Interiores, con los partidos políticos, bien sea, por ejemplo, con el envío de cartas, con el envío de correos electrónicos. Y si podemos conseguir tribuna en los medios de comunicación de los países donde estamos, pues ya, fabuloso, para por ahí lanzar nuestro mensaje. Cuando digo medios de comunicación me refiero a los medios de comunicación tradicionales, la televisión esencialmente. Ese sería el primer punto. El segundo punto, necesitamos financiación, necesitamos dinero. No solamente para nosotros tener más capacidad operativa, sino porque tenemos el problema de que la izquierda es la que está capitalizando todas las fuentes de financiamiento. Y cuando hablo de fuentes de financiamiento, hablo tanto de la empresa privada como de los gobiernos, porque la izquierda en general tiene infinidad de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civiles, que se juntan como una lapa con el Estado y reproducen matriz de opinión por esas organizaciones. Igualmente, las grandes empresas. Allí tenemos, bueno, el propio caso de Twitter, que prácticamente boicotea a todo vocero de derecha que le parezca. Y otro punto también relacionado con las empresas es, si nosotros podemos hacer un boicot con las empresas que de alguna u otra manera hacen voces o sirven de amplificador del mensaje de la izquierda, pues nosotros montar una campaña para hacerle boicot a esa gente. Y yo he visto en más de un caso aquí en España que funciona el boicot. 30 segundos. Aquí tú rayas a una empresa por Twitter y la empresa quita el patrocinante de donde tú digas. Y por último, ya para terminar, es hacer organizaciones que se peguen con el estado de los países donde estamos, bien sea organizaciones civiles, organizaciones vecinales, para nosotros poder tener influencia
de voto con las fuerzas políticas de esos países donde estamos. Ese sería mi planteamiento. Bueno, excelente. Muchas gracias, Dakar Parada. Vamos ahora a escuchar a Nelson Ramírez. Él es el coordinador nacional del Movimiento Nacionalista Orden, Venezuela. Adelante, Nelson. Muy buenas tardes, Esteban y José. Muchísimas gracias por esta invitación al Movimiento Nacionalista Orden. Muy importante lo que estamos aquí discutiendo porque se trata de generar propuestas y planteamientos para efectivamente poder cambiar la realidad política en nuestro país. En primer lugar, Esteban, nosotros tenemos que partir del reconocimiento de la realidad política que aborda Venezuela, porque no hacerlo así, las organizaciones políticas que venimos luchando contra el marxismo durante todos estos años, incurriríamos únicamente en lo que han hecho todos los partidos, que ha sido populismo, es decir, prometer algo que no vamos a poder cumplir. Y eso va a ser algo perjudicial para todos los movimientos emergentes en Venezuela. Si nosotros decimos que vamos a luchar contra el régimen y no hacemos nada en función de la realidad política, simplemente se van a quedar en buenos deseos y en palabras demagógicas que no van a trascender. ¿Qué quiero decir con esto? No basta solamente los planteamientos que cada organización tenga. Por ejemplo, Orden, como ya ustedes saben, tiene propuestas importantes, un plan de nación en su primera y segunda fase, tiene un proyecto de constitución. Sin embargo, tenemos que apuntalar a cuestiones de mayor envergadura y trascendencia. ¿Para qué? Para levantar el ánimo, la moral y la estima del pueblo venezolano que ha sido defraudado por todos los politiqueros, empezando por el señor Guaidó y todo su séquito, que le ha quitado la voluntad de lucha al venezolano. En este sentido, aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que apuntalar al mediano plazo, y es ya las conformaciones políticas formales, y hablo de partidos políticos, ojo, no circunscrito en la narrativa del Consejo Nacional Electoral, que evidentemente bajo esas circunstancias nosotros no vamos a legalizar un partido. Pero el pueblo venezolano tiene que tener conocimiento que nosotros tenemos esa firme voluntad. ¿Para qué? Para la búsqueda del poder y poder transformar el país. Ahora, ¿qué necesitamos previo a eso? Desde el Movimiento Nacionalista Orden, nosotros ratificamos y mantenemos en pie la propuesta que nosotros hicimos el 28 de septiembre de 2019, cuando planteamos nuestro manifiesto de transición nacionalista, en la cual invitábamos a todos los líderes de las organizaciones políticas emergentes a conformar un equipo de transición. ¿Para qué? Esto en principio, Esteban, puede sonar meramente retórico, pero esto trasciende las palabras en el sentido que en la medida en que se vaya conformando esta nueva coalición, unión, como se le quiera llamar, para ocupar no solamente un espacio mediático, sino para ir avanzando como una fuerza política que vaya aglutinando gente para llamarlos a la calle, porque aquí hay que tener una cuestión muy en cuenta, señores. El pueblo venezolano ha respondido a los llamados de calle y han sido defraudados por estos señores que no han sido los catalizadores para el triunfo de la nación venezolana sobre la tiranía. Y lo que está pidiendo Venezuela es una nueva dirigencia política, como los que hoy estamos aquí presentes, porque en Venezuela hay una orfandad política. Todos estos señores, Esteban, ya carecen de total credibilidad, ya no tienen credibilidad. Entonces nosotros tenemos que empezar a forjar esta fuerza, como lo dijimos aquel 28 de septiembre de 2019, con las miras de ¿qué? Aglutinar a la gente, irnos a la calle, y yo confío en la conducta estoica del pueblo que lo ha demostrado en 2014 y 2017. Y a partir de ahí, esta generación política tiene que mentalizarse una calle sin retorno. La única forma de mandar a la gente para su casa es una vez depuesta la tiranía y esta nueva organización política tome los asuntos políticos para sacar a Venezuela del atolladero. De otro modo, Esteban y hermanos y líderes de las demás organizaciones políticas, nosotros simplemente estaríamos prometiendo cosas que no vamos a poder cumplir y estaríamos engañando una vez más a la gente. Con eso concluyo, Esteban, y muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad que nos brinda en el espacio Contrapoder. No, nada que agradecer. Pienso que es un compromiso, ¿no?, que nosotros tenemos. Ahora vamos a escuchar, por cierto, muchas gracias por tus palabras, muy importante también tus planteamientos, Nelson. Vamos a escuchar ahora a José Miguel. Él es el fundador de IF Revista Digital y también miembro del Team Contrapoder.
Adelante, José Miguel. Muchachos, José, Esteban, de nuevo gracias por el espacio, como siempre. Ustedes saben que yo promuevo todo lo que se haga a través de medios y de hecho mi propuesta va apuntando hacia eso. De hecho, esto es posible gracias a ese enfoque, al enfoque de los medios. Yo digo, sin menospreciar el poder político, que de nada sirve el poder político si en los medios gobierna la desinformación. Y eso lo he dicho ya en reiteradas ocasiones. Para ejemplo, tenemos al país más poderoso del mundo, tenemos un presidente que está siendo atacado por los medios y que simplemente le somete su estadía en el poder el hecho de que todos los medios lo controlen la izquierda. Entonces, si nosotros, antes de conquistar el poder político, conquistamos los medios, estamos mucho más cerca y pavimentamos el camino para que el poder político, nuevas organizaciones y nuevos liderazgos políticos empiecen a surgir. Fíjense que por lo menos al principio Takar Marcano mencionó lo de Black Lives Matter y todos los movimientos de izquierda que hay actualmente. Todos esos movimientos tienen el alcance que tienen porque tienen financiamiento y porque tienen medios. Si no tuviesen financiamiento, pero tienen medios, igual van a seguir teniendo el mismo alcance. Por eso el objetivo es, nosotros queremos abarcar muchas cosas, pero en realidad no tenemos ni el número de organizaciones para abarcar todas las cosas que significa abarcar el poder, tomar el poder, y de paso no hemos ni siquiera ganado la primera batalla. Entonces yo soy más partidario de que tú tienes que, en lugar de disparar muchas balas o perdigones a ver a quién le pego, tú debes poner el ojo en a dónde quieres llegar y cuál representa un eslabón más relevante en la lucha contra la izquierda internacional y contra la izquierda nacional, en este caso en Venezuela. Entonces, partiendo de ese principio, es necesario tener presencia en los medios tradicionales. Y no solamente en los medios tradicionales, hay que empujar los medios en los que nosotros, fíjense que aquí el panel está integrado por muchos jóvenes, tenemos más presencia, más experiencia, que son los medios digitales. Si nosotros no hacemos un trabajo para demostrar que nosotros somos una fuerza dentro de los medios digitales, es muy difícil que nosotros podamos llegar a pelearle a la izquierda en los ámbitos y en los terrenos en los que ellos controlan, que controlan con pulmón financiero, que controlan con pulmón político y que controlan con apoyo ciudadano también, porque no se les puede quitar el hecho de que cuando mueven a los medios, mueven el dinero y mueven el poder político, consiguen el apoyo que necesitan para alcanzar los objetivos que sea que se propongan. Entonces, tenemos que partir del hecho de que nosotros tenemos que construir un empuje mediático que nos permita generar matriz de opinión. ¿Generar matriz de opinión para qué? Para que nosotros podamos posicionar nuestras ideas, para que nosotros podamos posicionar a nuestras organizaciones, para que nosotros podamos posicionar a nuestros propios líderes y para que podamos convencer a la ciudadanía de cuáles son las ofertas y las propuestas que nosotros tenemos. Fíjense que aquí estamos trabajando un número de personas en específico que cada uno tiene una propuesta y ¿quién se conoce esas propuestas? Solamente nuestros movimientos. ¿Por qué se conocen solamente nuestros movimientos? Porque nosotros no tenemos alcance, no tenemos un medio que la difunda, no tenemos una avalancha de medios que lo difundan y no tenemos a figuras públicas que hagan la propaganda, que no quiere decir que todos las figuras públicas, los artistas, los cantantes, los deportistas, sean de izquierda. Hay muchas personas que se identifican con las ideas libertarias, pero resulta que a esas personas ni les sabemos hablar, ni les llegamos y tampoco consiguen en los medios tradicionales poder canalizar sus ideas. Partiendo de ese principio, el objetivo principal para que nosotros podamos llegar al poder político es que nosotros conquistemos lo primero que necesitamos, y necesitamos el poder en los medios. Comenzar a trabajar sobre los medios digitales y demostrar que tenemos fuerza. Fíjate que por lo menos Nelson habla mucho sobre lo de levantar la moral, levantar la moral. Estos ejercicios en los que nosotros trabajamos en equipo y alcanzamos objetivos en común, levantan la moral, levantan la confianza y levantan la seguridad. Si lo hacemos en medios y en canales en los que nosotros tenemos control, nos resulta muchísimo más sencillo ir avanzando poco a poco hasta que podamos avanzar hacia otros terrenos en los que podamos ganarle a la izquierda. Ya con eso termino, muchachos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Importante además ese planteamiento de las matrices de opinión y de los medios de comunicación, porque a nivel mundial creo que la izquierda nos lleva una batalla o una ventaja muchísimo más grande a nosotros, ¿no? Vamos a continuar con Ramsés Reyes. Él es activista político actualmente radicado en Argentina y bueno, están trabajando en una organización actualmente. Entonces, adelante, Ramsés, con tu planteamiento.
Muchas gracias, Esteban. Saludos a todos los panelistas y bueno, me alegra estar en esta posición, en este momento precisamente, porque así aprovecho para escucharlos a todos y así poder extraer lo positivo de lo que han mencionado. En efecto, nosotros venimos haciendo un trabajo como organización, todos, y hablo por todos los panelistas, desde hace un largo tiempo ya identificados a la corriente completamente opuesta al régimen, es decir, a todo lo que representa socialismo, comunismo, a la izquierda en todas sus vertientes, incluso a la falsa oposición, que sería la izquierda light o la izquierda vegetariana, como lo hemos dicho en diversas ocasiones. Si hay algo que nosotros tenemos que considerar es que hoy por hoy el régimen tiene monopolizado los medios de producción en el país. Sin embargo, también por otro lado está la falsa oposición, quien recibe financiamiento del régimen abiertamente, no abiertamente, pero sí a través de programas como el de Contrapoder, Factores de Poder, se ha dejado en evidencia de que estos dos factores están completamente vinculados en lo financiero y en lo político, y ellos mismos se han dejado en evidencia su complicidad. Ahora, esto que mencionaban anteriormente sobre llegar a instituciones en el exterior, nosotros que estamos en el exilio, poder hacer ese lobby para poder lograr desde el punto de vista internacional o desde la comunidad internacional mayores presiones o ejercer mayores presiones dentro de Venezuela, debemos estar conscientes de que eso es una tarea que lamentablemente la falsa oposición lleva adelantada hace muchísimo tiempo. Es decir, hoy por hoy la falsa oposición es quien maneja estos enlaces con aquellos países que de alguna manera se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, tomando esto en cuenta, tomando en cuenta además hoy la problemática que viven los venezolanos dentro de Venezuela, desabastecimiento, que no solo se ve en el tema alimenticio, también se ve en el tema de combustible, energía, agua potable, todas estas problemáticas, yo creo que nosotros debemos enfocarnos en hacer propuestas que nos lleven a solucionar estos problemas. A algunos les parecerá imposible, pero no lo es. Hay medios alternativos para solucionar estos problemas, para solucionar problemas de alimentación, problemas de agua. Ya nosotros, desde nuestra organización, que está próximamente a hacer público su nombre, desde nuestra organización, ya dentro de lo que es algunos estados, se están llevando pequeños proyectos agrícolas para satisfacer las necesidades de, así sea, un pequeño grupo de la población, no de forma gratuita. Nosotros ni queremos hacerlo de esa manera. Creo que ninguno de los que estamos aquí queremos acceder al poder para generar un estado de dependencia como lo que ha generado el régimen de Hugo Chávez, incluso los gobiernos pasados, sino lo que queremos es crear un ciudadano libre. Y para que un ciudadano sea libre, este ciudadano tiene que tener la capacidad de satisfacer sus necesidades. Nosotros hoy como organizaciones tenemos que entender que sin financiamiento no vamos a poder llevar a cabo ningún proyecto político, ni siquiera vamos a poder derrocar al régimen, ni mucho menos acceder al poder político, porque derrocado el régimen, la falsa oposición es la que va a asumir el poder. Si nosotros no tenemos los mecanismos, como bien lo mencionaba José Miguel, no tenemos los medios de comunicación, ni tenemos los medios de producción. Por eso, la izquierda se enfoca tanto en la toma de los medios de producción. Quienes controlan los alimentos, como planteaba Stalin, controlan a la gente. Nuestra intención no es controlar a la gente, nuestra intención debe ser que los hombres sean suficientemente libres para poder ellos tomar sus decisiones, unas decisiones conscientes, y así elegirnos a nosotros en una eventual circunstancia en la cual en libertad podamos acceder al poder político. Mientras tanto, la propuesta que nosotros elevamos es, en principio, generar un músculo financiero para poder que nuestras organizaciones puedan efectivamente lograr sus objetivos. Y a su vez, que este músculo financiero, tanto dentro como fuera de Venezuela, sirva para satisfacer las necesidades de los venezolanos y desvincularlos de una vez por todas del Estado venezolano. Nosotros debemos convertirnos en la competencia del Estado venezolano hoy por hoy. Hay distintos mecanismos a través de los cuales podemos hacerlo. A través de la informática podemos generar medios para que las personas puedan utilizar monedas alternativas al dólar, que sabemos que no se puede conseguir dentro de Venezuela en efectivo, al bolívar, que sabemos que básicamente es un papel sin valor. Hoy se pueden crear mecanismos para que las personas puedan operar desde Internet y realizar diversas operaciones dentro y fuera de Venezuela. Nosotros desde el exterior podemos emprender proyectos económicos que sirvan para generar
lo que va a ser un proceso en el cual los venezolanos van a apoyarnos en todo eso que venían mencionando de generar la libertad de Venezuela. Pero si los venezolanos no tienen cómo abastecerse, es imposible que nosotros pretendamos que los venezolanos salgan a la calle a derrocar un régimen sin los mecanismos, sin las herramientas, sin tener cómo defenderse, porque podremos tener libre porte de armas, pero si no tenemos las armas tampoco nos sirven de absolutamente nada. Enfrentarnos al régimen sin mecanismos de defensa es completamente absurdo. El gobierno, o el régimen, mejor dicho, el régimen ha dejado en evidencia que enfrentarse a él es una muerte segura en la calle, ¿ok? O la pérdida de la libertad, porque no tenemos las armas para poder afrontarlos. Por otro lado, para finalizar, y disculpe que les quite un poco de tiempo, para finalizar, les digo que nosotros tenemos que convertirnos en la nueva élite económica, comunicacional y política para poder tomar el poder en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Ramsés Reyes, activista político. Vamos a continuar entonces esta sesión, ¿no?, de planteamientos con Pedro Lares, él es secretario general del Partido Liberal Creemos. Adelante, Pedro. Ok, muchachos, un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias a Contrapoder por darnos el espacio que Creemos. Y fíjate que he escuchado muchos planteamientos interesantes de todos los compañeros que están aquí presentes, ¿no? Desde Creemos, nosotros lo que queríamos hacer es un planteamiento para que nosotros como líderes estemos conscientes de lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Es decir, primero que todo, al desechar la opción de una intervención militar, estamos deshaciéndonos de un instrumento que es demasiado importante y que es un instrumento que se podría utilizar próximamente y bueno, está bien. Hay que proponer otras vías alternativas por si no pudiera utilizarse en algún momento que dependa más de nosotros o que dependa completamente de nosotros. Y esto lo conversé yo con los líderes del partido y todos llegamos a la conclusión de que no existe ninguna vía que sea completamente dependiente de nosotros. Como bien mencionaban José Miguel y como mencionaba Ramsés Reyes, necesitamos financiamiento. El financiamiento no depende de nosotros en última instancia, sino de financistas externos, que nos darían por lo menos un capital semilla para que nosotros podamos llevar proyectos de inversiones, como los que propone Ramsés, que son para satisfacer las necesidades de los venezolanos o bien para invertir en el mercado de bolsa o bien para invertir en criptoactivos. Todo depende de cómo sea conveniente invertirse. Eso lo discutiremos después. Esto no se puede hablar en un espacio de 20 minutos y mucho menos lo puedo decir yo en 5. Pero ciertamente tenemos que estar conscientes de eso. Y también tenemos que estar conscientes de cuánto tiempo nos tomaría a nosotros realizar esta transición a partir de las medidas que nosotros estemos, digamos, conviniendo, conciliando en este espacio. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el pueblo venezolano ahorita está sufriendo demasiado. Entonces, si nosotros quitamos el elemento de la intervención militar, quedaría en nuestras manos la transición, porque no podemos confiar en la oposición, que ya ha intentado incluso dar golpe de Estado con un ejército privado, pero lo intentó y fracasó. Ya intentó negociar 3 veces en 2017 y 2019, también fracasó. Oslo, Estocolmo y Barbados fracasaron. Entonces, tenemos que desechar las medidas que ellos ya han intentado y no les han funcionado, como es la negociación. Yo y tampoco nadie de mi organización descarta la vía armada. Y esa es otra cosa muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque mientras nosotros tenemos que articular un plan que funcione, este plan tiene que tener en cuenta el tiempo. Mientras más tiempo duremos en armarlo, más la gente va a sufrir y más nosotros tenemos que cargar con ese coste social que se va a generar a partir del tiempo que nos estemos tardando en llevarlo a cabo. Y además tenemos que tener en cuenta que esto del levantamiento de la moral y de las protestas sin retorno, como mencionó Nelson, aunque si bien es cierto que podría ser una especie de salida eventual, esto no se puede hacer sin armas. Y ese es otro punto. Sin las armas nosotros no nos podemos enfrentar al régimen porque tarde o temprano nos pueden hacer como todos los activistas políticos o a los 1000 presos políticos, bueno, en los que se han convertido, esos activistas ya son presos políticos, que están ahora en el helicoide o nos pueden matar o nos pueden perseguir y nos vamos a tener que exiliar y todo esto dificulta la organización interna. Eso es otro riesgo que tenemos que cargar. Y mi planteamiento y el planteamiento de mi organización es: estamos dispuestos a correr con esos riesgos y a cargar con los costes que no solamente van para nosotros, sino también para la población. Porque
es algo con lo que vamos a tener que cargar. Y también es cierto que nosotros tenemos que hacer un desplazamiento de las élites. Tenemos que llevar a cabo la circulación de las élites. Para poder cargarnos al gobierno y a la falsa oposición, tenemos que constituirnos como una nueva élite que sea capaz de proponer alternativas que en primer lugar sean más funcionales y en segundo lugar, la élite que sea más astuta para poder tirar abajo a un brutal régimen tiránico y una astuta oposición que está en cohabitación nada más para obtener beneficios del régimen. Entonces, todo esto es un trabajo que se dificulta bastante y que tenemos que pensar. La coalición, una unión como la que proponía Nelson, es algo que es necesario, porque así vamos a poder repartirnos el trabajo, va a existir una visión del trabajo, una especialización de las organizaciones, para que cada una se encargue de lo que mejor sabes, de lo que mejor sepa, está bien. Y esa es la propuesta. Una coalición, pero una coalición no hace nada por sí sola. Tenemos que conciliar una salida con programas fraccionados, es decir, incluyendo la medida de medios para poder dominar los medios, incluyendo una medida para desplazamiento y combate al régimen y también medidas para desarrollar un músculo financiero a través de inversiones y que también ayuden a la población, porque la población no puede salir a la calle porque sí, porque tenemos que darles razones para que salgan a la calle, tenemos que darles seguridad y también tenemos que estar seguros de que tienen la capacidad de salir, porque una persona con hambre no puede luchar contra un PNV o contra un GNV o contra un militar. Bueno, muchas gracias a Pedro Lares por su intervención. Vamos a continuar a escuchar pues, los planteamientos de John Cardona. Él es activista del movimiento Disobey Venezuela. Adelante, John. Bueno, primeramente agradecerle a ti, Esteban Hernández, y a José Colina nuevamente por su invitación, agradecido, un abrazo fraternal a todos los líderes que están aquí. Bueno, me alegra saber que mantienen su cara en alto y nuestra moral y nuestras convicciones para seguir en esta lucha. Bueno, es difícil pensar en una salida del régimen sin aliados, porque debemos aliarnos. Quizás solo no vamos a poder, pero con que ese quizás solo no vamos a poder no quiere decir que nosotros vamos a quedar de manos atadas. En Disobey nosotros apostamos a la autodefensa para defender nuestra libertad, a la autodefensa para defender nuestra propiedad privada, a la autodefensa para defender nuestra vida. Tenemos que saber aprender del pasado, no podemos seguir intentándolo como lo hemos intentado en el 2017, en el 2014, como en el 2007, 2002. Tenemos que aprender de todos estos espacios de luchas que han ocurrido en Venezuela, porque como dijo Nelson, es bien cierto que cuando se ha pedido salir a las calles, el venezolano ha salido. ¿Qué ha pasado? Nos han puesto objetivos inalcanzables que ha llamado es a la desmoralización ciudadana. Y no solo la desmoralización ciudadana, sino que también hemos perdido grandes guerreros. Y no solamente hemos perdido guerreros, sino que muchos ciudadanos han tenido que salir, bien sea por hambre o por persecución de este régimen. En Disobey apostamos firmemente a que nuestro pilar fundamental debe ser la educación. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. No podemos seguir enfrentándonos sin estar formados, sin estar preparados, sin estar educados. Tenemos que leer. Vamos a combatir con lectura, estamos luchando contra la ignorancia, contra el atraso, como decía Renio Tolina. Entonces, desde Disobey hemos unido hace poco a una coalición llamada el Muro de Occidente, porque tenemos que defender la cultura occidental que hoy en el mundo está siendo atacada por esta gran élite. Hoy a las 5 de la tarde, Disobey estará posicionando un hashtag en esta coalición. No tengo más nada que decir, ya creo que mi tiempo es muy breve porque seguir hablando es redundar, hermanos. Los felicito a todos ustedes por seguir en esta lucha y me suscribo a muchas de sus palabras. Un gran abrazo. Muchas gracias, John, por esas palabras y concluimos con la intervención de Yomar Moreno. Él es miembro del Consejo Académico del Movimiento Libertario de Venezuela. Adelante, Yomar. Un saludo a Esteban y un saludo a mis compañeros de cada una de estas organizaciones y los activistas por la libertad. Yo suscribo las palabras que todos mis compañeros han dicho. Todos tienen razón en la lógica en que llevan esto. Tanto atacar en los movimientos civiles y sociales, tanto José Miguel con la formación de los medios de comunicación, tanto Pedro con las propuestas, tanto Nelson con la coalición, tanto Rancés con las ayudas que necesita la población venezolana para luchar contra la dictadura. Nosotros
Tenemos que ser conscientes, y es algo que el movimiento libertario le ha dicho a todas las organizaciones, incluido a la Derecha Ciudadana y al programa Contrapoder. Todos tenemos que trabajar en los ámbitos, no solamente que podamos, sino que sintamos más cómodos. Tenemos que organizarnos en movimientos civiles, tenemos que organizarnos en partidos políticos, tenemos que organizarnos en movimientos estudiantiles, tenemos que organizarnos en cada una de las ramas que desde la izquierda y el totalitarismo alrededor del mundo, sin distinción ideológica, básicamente, tomado por asalto. Hoy vemos cómo los medios de comunicación han capturado impresionantemente la opinión pública. Si no tomamos por asalto los medios de comunicación, no podremos obtener absolutamente nada. Si no tomamos por asalto las universidades, todo nuestro trabajo un fracaso. Y si nosotros no podemos organizarnos como movimientos sociales, en las calles, en las escuelas, y en las organizaciones, y en todos los barrios de Venezuela, va a ser un fracaso. Es por eso que incluso entendemos que debemos aprovechar nuestra situación de una nación básicamente en el exilio. Todos los ciudadanos venezolanos que están en el extranjero tienen la capacidad y tienen la vocación para luchar por el, tanto en el 2002, 2004, 2007, 2009, 2014, 2017. El venezolano no ha dejado de luchar. Y muchos de los que lucharon durante tantos años están en el exterior, no dudan ni un segundo en venir, en apoyar a cualquier causa. Y por eso nosotros tenemos que plantearnos, comenzar a organizarnos, no solamente en Venezuela, sino a nivel continental. Tenemos que entender que esto es una lucha contra un mal internacional, contra una agencia criminal que es controlada desde distintos puntos, desde Sao Paulo, desde La Habana, desde Teherán, desde Pekín y desde Moscú. Tenemos que comenzar a organizarnos de esa manera. Y no podemos caer en el discurso de pretender apoyar dirigentes políticos que no son capaces de ayudarnos. Entre ellos podemos ver a Macri, a Duque o incluso al mismo Trump. No son capaces de tomar acciones concretas para remover a la dictadura. Y corremos el riesgo de acabar con una transición soviética en Venezuela. Y por eso, desde el Movimiento Libertario de Venezuela, siempre hemos planteado esa división del trabajo. Desde el movimiento como un movimiento civil y social que abarque a todos los venezolanos. Los medios de comunicación como Contrapoder y Factores de Poder que nos abren estos espacios, como la revista digital también, como Derecha, como el Pan Am Post. También con los grandes proyectos que incluso mencionaba Ramsés, con ayudas alimenticias y de logística a la población venezolana. Todos son claves y tenemos que comenzar a coordinar. No se podrá acabar, no con la dictadura, las dictaduras van y vienen, con un sistema político, que es el socialismo, que viene desde hace muchas décadas en Venezuela, si no comenzamos a dividir nuestro trabajo y comenzamos a enfocarnos en un solo objetivo, la toma por asalto de todos los medios, organizaciones y poderes que podamos, quizás, solamente sí, podemos llegar a remover no solamente a Nicolás Maduro, sino también a la falsa oposición y a todo un sistema político que irremediablemente ha destruido a Venezuela y que hoy en día pretende conquistar a América Latina. Bueno, muchas gracias, Yomar Moreno, por esas palabras. Por supuesto, antes de despedir el programa, vamos a escuchar también lo que José Colina, moderador de Contrapoder, tiene que decir al respecto. Vamos a ver qué percepción tiene de estas propuestas y, bueno, más adelante entonces estaremos también, digamos, dándole un seguimiento a todo lo que sale de aquí, que bueno, es la primera vez que por lo menos públicamente y en un medio de comunicación alternativo, pero un medio de comunicación, vamos a presentar este foro, repito, de manera pública. Adelante, Colina. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a todos los muchachos que han participado en este primer foro de la derecha. Pienso que los planteamientos que hacen son interesantes e importantes. Y básicamente todo se traduce en tres cosas, de acuerdo a lo que todos dijeron: medios, financiamiento y toma del poder. Para poder tener financiamiento, para poder tener una vía a la llegada al poder y para poder generar seguidores, tiene que propagarse el mensaje. Es la única forma de hacerlo. En el pasado, en Venezuela, los dirigentes políticos tenían el dominio del país porque había medios tradicionales. Si no salías en el Nacional, en Globovisión, en Universal, en RCTV o en Venevisión, no tenías acceso a poder exponer tus ideas. Hoy tenemos una ventaja que son las redes sociales. Entonces, yo pienso que teniendo esa ventaja, lo que hay que hacer es alimentar realmente esos medios alternativos con las actividades que nosotros seamos capaces de desarrollar. La intención de este foro era, obviamente,
escuchar de boca de todos ustedes cuáles eran sus planteamientos reales, de ver cómo pueden buscar una salida o cómo podemos buscar una salida a la tiranía que impera en Venezuela desde el propio punto de vista, no de la coalición internacional, no de la intervención internacional, porque eso no depende en este momento de nosotros. Es una salida, pero no depende de nosotros. ¿Y por qué? Porque no estamos constituidos como una fuerza que pueda ser escuchada. Entonces, al estar cada quien en su área, por ejemplo, Contrapoder es un medio alternativo o es un programa alternativo que se da gracias a Factores de Poder. Pero nosotros no tenemos gente en Argentina, no tenemos gente en España. Uno tiene que utilizar las fortalezas de uno para paliar las debilidades de otro y de esa forma poder convertirse en un ente, en una plataforma o en una estructura autorizada, pero autorizada porque tiene la autoridad moral y de los seguidores para poder decir, mira, nuestro planteamiento es este, o tenemos la voz para decir esto, esto y aquello, que en este momento no está ocurriendo, porque lamentablemente está disperso. Sí, tenemos una oposición que cohabita con el régimen, tenemos una oposición izquierdista que está allí para cohabitar con el régimen, pero no hay una alternativa. La alternativa nada más es de retórica, porque la menciona Diosdado Cabello en su programa, o porque algunos dicen que la derecha existe en Venezuela. Pero cuando nosotros vamos a ver cuál es ese accionar real, está individualizado cada quien en su parcela. Disobe hace su parte, la gente del Movimiento Libertario hace su parte, Orden hace su parte también, pero al final del día ese accionar no es lo suficientemente fuerte como para convertirse en una alternativa. ¿Cuál es la idea de este foro inicialmente? Escucharlos, saber cuál es la visión que tienen del país, saber cuál es la visión que presentan en la estrategia y en base a eso plantear la necesidad de agrupar, solo si están de acuerdo, todas esas visiones en una gran coalición que nos permita ser escuchados en los países donde nos encontramos, que nos permita convertirnos en una referencia informativa importante y que permita generar seguidores dentro del país que puedan impulsar un cambio. Porque, por ejemplo, ahorita Pedro Lares o Yomar o John Cardona o Rancés no pueden venir a Washington a decir que quieren una intervención militar en Venezuela, porque le van a preguntar y tú vienes representando a quién. ¿A quién representas tú? ¿Quién te nombró? ¿Quién te escogió? Para poder hacer eso, o tienes que ser elegido por el pueblo o en una elección, o tienes que tener un trabajo donde demuestres que tienes una cantidad de gente que te sigue o una cantidad de gente que impulsa tus ideas. Y eso es básicamente la intención de esto. ¿Para qué? Por una razón muy sencilla. Nosotros como programa en un medio alternativo y también como activistas tenemos acceso a los medios de comunicación. Más acceso del que todos ustedes pueden tener. Y lo que estamos buscando la forma es de colocar eso a disposición, pero con algo real que permita crecer y estructurar una opción real de fuerza que pueda llegar al poder en Venezuela y que pueda impulsar una transición dentro del país. Entonces, básicamente, este primer encuentro es para eso, para escucharlo, para tomar en cuenta qué es lo que están diciendo y para ver si podemos realmente impulsar esa estructura que tendría que dejar a un lado el individualismo, el egoísmo y la visión unilateral de cómo se resuelve el conflicto, sino más bien estructurarlo como un gran equipo de alto rendimiento, que fue básicamente lo que dijo el Nelson de Orden, que me gustó mucho esa participación, y poderlo materializar. Entonces, básicamente es para eso, y eso realmente es mi conclusión. Para poder tener financiamiento, acceso al poder y seguidores, tenemos que tener un mensaje y una actuación que se divulgue día a día por los medios de comunicación, y esos medios se traducen no nada más a los medios tradicionales, sino a los medios alternativos que están en las redes sociales. Y yo los invito a que pensemos un poco para trabajar en eso, y les agradezco enormemente haber participado en este primer foro, que de todo punto de vista pues es un primer paso para poder avanzar hacia lo que queremos. Ya no importa cuánto tiempo nos tardemos, porque al final del día han pasado 20 años y todo lo que se ha hecho ha sido inefectivo. Entonces yo creo que hay que comenzar a hacer las cosas que de una u otra manera permitan tener cierta efectividad y cumplir con el objetivo. Ustedes tienen una ventaja que no tienen muchos. Tienen juventud y tienen energía. Entonces hay que comenzar a aplicar. La verdad que le agradezco a Esteban haber hecho esta coordinación y le agradezco a todos ustedes haber participado en este primer foro de la derecha venezolana por internet, por la web, pero es un foro importante, y después que lo discutamos, porque vamos a cerrar el programa, podemos hacer esto eventualmente de manera recurrente para que la gente sepa pues hacia dónde vamos avanzando. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, que teníamos viernes de debate y le cedió este espacio al primer foro de la derecha venezolana. Nos vemos nuevamente el lunes cuando contaremos con más pues, de Contrapoder 3.0 aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información y de las alternativas. Duele a quien le duele. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por
John de la Vega, abogado de inmigración.